Tarea 4. Seguridad del paciente. Este trabajo es presentado por Ángela Bolaños, Angie Benítez, Leonor Rivera, Mayelín Narváez y Mayra Garzón para la materia de cuidados básicos de enfermería, mayo 2022. Introducción. Brindar al paciente la higiene adecuada es una de las actividades básicas y también una de las más importantes del cuidado del paciente en enfermería. Se requiere de un valor personal y profesional dedicado a conservar al autocuidado de la vida. Además, es fundamental en la relación terapéutica que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que fundamenta en la relación terapéutica enfermera-paciente. Buen día, mi nombre es Ángela Bolaños. Voy a hablar sobre la tarea 4, seguridad del paciente, acción 2, prevención de infecciones intrahospitalarias. Eso es para la materia de cuidados básicos de enfermería. Objetivo. Objetivo general. Reconocer y aplicar conocimientos de bioseguridad para prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. Objetivos específicos. Reconocer las acciones de seguridad del paciente, fomentar prácticas de cuidados de enfermería seguro en alineamientos actuales del sector salud. Introducción. Las infecciones nosocomiales presentan un problema significativo en la salud pública, presentando un aumento en mortalidad en pacientes hospitalizados. Por ello, la esterilización e higiene quirúrgica, equipos y personal harán un control más eficaz. ¿Sabes qué es una infección hospitalaria? Una infección asociada al servicio de salud es aquella que se desarrolla después de que se internó el paciente y que no estaba presente al momento del ingreso al hospital, es decir, que es una infección que adquirió en el hospital. Efectos de las infecciones intrahospitalarias. Agravan la discapacidad funcional, la tensión emocional del paciente, donde en algunos casos pueden causar trastornos incapacitantes y hasta la muerte. Dato histórico. A mediados del siglo XIX se elevaron las muertes por fiebre puerperal. Ocurría en mujeres embarazadas. Para la época no utilizaban protección ni el personal médico ni los pacientes. A comienzos del siglo XX se vio gran diferencia que con el lavado de manos y uso de batas se redujo significativamente la muerte en pacientes dentro de hospitales, de este modo convirtiéndose en algo cotidiano para el control de infecciones intrahospitalarias. Sitios de infección nosocomial más comunes. Según la revista chilena de infectología, expone que la neumonía presenta un 17,3%, infección del sitio quirúrgico, órgano espacio 16,8% e infección en vías urinarias 14,6%. Estos son los tipos de infección más comunes. Efectos de las infecciones intrahospitalarias. ¿Qué sucede cuando se desarrolla una infección intrahospitalaria dentro del hospital?
da lugar a prolongar su estancia en el hospital con necesidad de más medicamentos y riesgos de complicaciones asociadas a la infección intrahospitalaria y, en el peor pronóstico, llegar a fallecer. Factores. Existen varios factores que implicados en el desarrollo de infecciones intrahospitalarios que dependen del paciente de acuerdo al estado de respuesta de su sistema inmune. ¿Cómo influye? El riesgo de adquirir infecciones en el hospital, factores relacionados al medio como procedimientos invasivos que son necesarios para el paciente mientras esté hospitalizado que pueden llegar a interrumpir ciertas barreras protectoras. Por ejemplo, un catéter venoso central que se ingresa a un sitio totalmente limpio, libre de bacterias, como es la sangre, puede favorecer el desarrollo de infecciones si no se desarrolla un adecuado cuidado. Personal de salud. Factores relacionados al personal de salud. Incluye el conocimiento y el uso adecuado de estas medidas necesarias para cortar la cadena de transmisión de las infecciones mediante el uso adecuado de medidas de protección de acuerdo a la enfermedad de cada paciente, conocido como medidas de bioseguridad. Medida de control de diseminación de infección. Aislamiento. Es la separación del individuo en el medio hospitalario para evitar la diseminación de infecciones potencialmente contagiosas. Medidas adicionales de precaución. Las precauciones basadas en el control de la transmisión de las infecciones se dan en aquellos pacientes que tienen diagnóstico, sospechas de infección por patógenos altamente transmisibles o epidemiológicamente importantes. Por contacto, en todos los pacientes con aislamiento microbiológico de organismos multiresistentes como la infección gastrointestinal, infección vías urinarias, una difteria cutánea o fiebre hemorrágica. Por gotas, evitar contacto con moco y secreción nasal, infecciones como rubeola, rinovirus, parotiditis, influenza humana, neumonía. En la vía aérea, los microorganismos pueden ser dispersos por corrientes de aire, entre ellas infectarse de tuberculosis, varicela o herpes zóster, también sarampión. De acuerdo a ello se trata de cortar el ciclo de transmisión estándar. Cabe recalcar que la precaución estándar se utiliza para todo paciente independientemente del diagnóstico y enfermedad. Se debe hacer un lavado de manos, uso de guantes y uso de bata, también el cubrebocas. Conclusión. El control, desinfección y cuidado del paciente evitará la proliferación de infecciones. Por tanto, es de gran importancia que la higiene y asepsia se realicen de forma minuciosa, en conjunto con los protocolos de aislamiento. Cordial saludo, mi nombre es Leonor Rivera y a continuación voy a hablarles sobre la prevención de caídas en pacientes hospitalizados. Los objetivos. Objetivos generales. Disminuir la incidencia de caídas y sus secuelas en pacientes hospitalizados de alto riesgo. Objetivos específicos. Identificar y valorar a los pacientes con alto riesgo de caídas mediante las escalas estandarizadas, escalas de Doughton. Asegurar la entrega de información entre profesionales y sobre los pacientes en riesgo de caídas, implantando un registro de notificación que permita saber incidencias, causas y estrategias de mejora. Introducción. Se define como caídas a la consecuencia de cualquier suceso que arroje al individuo al suelo en contra de su voluntad. El porcentaje de caídas en un centro hospitalario es una medida utilizada como indicador de calidad de los cuidados. Prevención de caídas. Las causas de las caídas pueden ser muy variadas y estar relacionadas con factores intrínsecos como la edad, menores de 5 años y mayores de 65 años, historia de caídas previas, alteraciones del estado de conciencia, mental o cognitivo. En estas imágenes podemos observar algunos ejemplos como en los hospitales, barandas arriba, con los pacientes que dependen de algún caminador, etc.
En el proceso de atención en salud es muy importante que el personal de salud tenga en cuenta todas las barreras de seguridad que institucionalmente se han implantado con el fin de ofrecer y garantizar la seguridad del paciente. Existen diferentes tipos de caídas. Son involuntarias, no predecibles, es culpa del paciente y caen por presencia de condiciones causantes como derrames en el suelo, fallas en equipos, iluminación inadecuada, tropezón, muebles inestables. Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Mayra Garzón y a continuación voy a mostrarles las prevenciones de riesgo en la administración de medicamentos. El objetivo general de esta presentación es identificar las mejores formas de garantizar la seguridad del paciente en la administración de medicamentos. Objetivo específico es conocer la importancia de aplicación de los discorrectos y detectar cuáles son las fallas a la hora de administrar los medicamentos. Introducción. Los errores relacionados con los medicamentos constituyen la principal causa de evento adverso en los hospitales, representando el 19.4% del total de las lesiones que producen discapacidad o muerte. Gran parte de los eventos adversos relacionados con la medicación, un 40% está relacionado con la administración de medicamentos. A continuación se presentarán implementaciones que permitirán disminuir el error y realizar buenas prácticas garantizando la seguridad del paciente. Las principales fallas en la utilización de medicamentos que generan eventos adversos, que sería la administración errónea por denominación y apariencia común de los medicamentos, la no identificar y definir los medicamentos con efectos secundarios importantes y molestos para los pacientes, no informar al paciente en relación con el medicamento prescrito, no marcar adicional de los medicamentos de alto riesgo clínico para que sean fácilmente identificados por el personal de enfermería y estremecer el cuidado en su uso. Compra de medicamentos que no cuentan con registro sanitario vigente del INVIMA. No se respeta la cadena de frío. Medicamentos y dispositivos médicos defectuosos. Dispensación no correcta de los medicamentos. Errores asociados al uso de electrolitos como el potasio, el sodio y el calcio. Manejo no adecuado de medicamentos que son de uso frecuente y que pueden tener efectos secundarios severos, como la dipirona y la vancomicina. Pacientes con terapia anticoagulante sin manejo especial. Prescripción no indicada del medicamento ordenado al paciente. Algunas recomendaciones y planes de acción. Primero, mejorar la comunicación de los pacientes son otras formas importantes de reducir el potencial error. Segundo, organizar y realizar información de medicamentos dirigidos a la solución de problemas farmacoterapéuticos. Tercero, participar en los programas de farmacocinética clínica y farmacovigilancia. Cuarto, gestionar la adquisición y establecer normas para el almacenamiento y conservación de los medicamentos con base al inventario mínimo definido para los productos de la farmacia. Quinto, los medicamentos de alto riesgo deben revisarse de manera continua para evitar errores ocasionados por nombres parecidos o apariencias similares de envase y etiquetado. Sexto, los pacientes deben participar activamente en su cuidado. Se les ha de informar sobre los posibles errores que pueden ocurrir en los medicamentos de alto riesgo y se les ha de proporcionar medios que les ayuden a garantizar su utilización segura. Modelo organizacional de la casualidad de sucesos adversos. Se encuentran las fallas latentes, las fallas activas y las prácticas seguras. Dentro de las fallas latentes está la organización y gerencia y el contexto institucional. De aquí se deriva el individuo, el paciente, la tarea tecnológica, el equipo y el ambiente. Dentro de las fallas activas están las acciones inseguras. En las fallas activas están las acciones inseguras, que sería no hay cumplimiento de los 10 correctos a la hora de administrar el medicamento, los cuales producirían un error. En las prácticas seguras serían las barreras de defensa. Están las barreras físicas, las barreras tecnológicas, las administrativas, las humanas y las naturales. Todo esto, si no se tiene
un adecuado uso llevarían a un evento adverso, si no se utilizarían las prácticas seguras. Este esquema es presentado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Los 10 correctos en la administración de medicamentos, que serían, en la hora de la preparación, tener presente el medicamento correcto, la reconstrucción y dilución adecuada, la indicación y dosis correcta, la vía de administración correcta y la hora de administración correcta. Y al administrar los medicamentos, toca tener presente el paciente correcto, la información del paciente correcta, la velocidad de administración adecuada, el registro y el seguimiento. En el medicamento correcto, a la hora de preparar la medicación y también antes de la suministración, tenemos la obligación de leer detenidamente la etiqueta o el envase del medicamento. En la reconstrucción y dilución, se debe asegurar que éste no haya caducado ni el medicamento ni el suero con que se va a realizar la dilución. En la indicación y dosis, se debe revisar la indicación terapéutica y la dosis del medicamento para la indicación apropiada. En la vía de administración correcta, no tenemos que realizar la confirmación y comprobar si que la vía de administración pautada sea la correcta y la indicada por el médico tratante. Hora correcta. Debemos tener muy presente el horario de administración de medicamentos, por lo que es recomendable establecer un horario concreto para administrar la dosis de a nuestros pacientes. El paciente correcto. Debemos asegurarnos que el paciente al que le vamos a administrar el medicamento es el correcto. En muchas ocasiones pueden producirse errores debido a la carga asistencial que tenemos o simplemente pacientes que pueden parecerse en el tratamiento, nombre, apellido o algo otras indicaciones. Información al paciente. Debemos informarle también en caso que la medicación pueda causar algún tipo de efecto secundario o reacción adversa. Educación sanitaria al paciente sobre toda la medicación que se le va a proporcionar. Velocidad de administración. Cada medicamento se debe pasar en un tiempo establecido y lo debemos cumplir estrictamente. Registro. Se debe realizar correctamente el registro de la administración de medicamentos en la historia clínica del paciente. Y por último, seguimiento de respuesta. Se debe verificar que la respuesta a la medicación administrada sea la esperada. En caso de no ser así, actuar lo más rápido posible para disminuir algún evento adverso que se puede presentar. Correctos de farmacia y barreras propuestas. Medicamento correcto, se debe verificar la orden médica del medicamento para ser preparada. Dosis correcta, verificar la orden médica. Paciente correcto, revisar los datos de identificación del paciente. La hora correcta, verificar la orden médica. La ruta correcta, verificar el área donde se solicita el medicamento para hacer la entrega del medicamento personalmente. Vamos a hablar sobre los riesgos radiológicos. Introducción. La radiología es la rama de la medicina, también llamada rayos X. Producen imágenes de nuestros huesos y ciertos órganos y tejidos. La radiología es muy importante para diagnosticar enfermedades, pero también es muy importante conocer los riesgos y saber cómo prevenirlos. Objetivo: prolongar la vida de los pacientes, conocer los riesgos radiológicos, la importancia de la radiología para la medicina, conocer las protecciones radiológicas. ¿Qué es la radiología? La radiología es la rama de la medicina que utiliza la técnica de imágenes para diagnosticar o tratar la enfermedad. Se le dice técnica de imagen a aquello que por diferentes estrategias utiliza radiología, ondas electromagnéticas o ondas ultrasónicas que pueden generar imágenes del cuerpo y de sus órganos y estructuras. Esto nos indica si hay una alteración morfológica o si existen alteraciones funcionales de nuestros órganos. Radiación ionizante. Las radiación ionizantes son emitidas por elementos radioactivos como los equipos de rayos X, rayos gamma, partículas de neutrones. La exposición a altas dosis de radiación ionizante puede causar quemaduras de la piel, caídas del cabello, náuseas, defectos de nacimiento, enfermedades y la muerte. Radiación no ionizante, tipo de radiación de baja energía que no tiene suficiente energía como para eliminar un electrón, partícula negativa.
de un átomo o molécula. La radiación no ionizante incluye la luz visible, infrarroja y ultravioleta. Prevención de riesgos en radiología. La Ley de Riesgos Laborales tiene como objetivo promover la seguridad y salud de los trabajadores. Estas medidas preventivas es para garantizar una protección correcta en el personal de radiología y el usuario. La protección radiológica tiene un doble objetivo: proteger a las personas y al medio ambiente de los efectos nocivos de la radiología sin limitar la práctica. Principios básicos. Justificación. Toda actividad que implique la exposición a las radiaciones debe estar debidamente justificada, ya que toda actividad que utilice radiación ionizante debe tener siempre un beneficio positivo. Optimización. Todas las actividades o prácticas donde el riesgo a la exposición de radiación ionizante y que estén justificadas deben desarrollarse al criterio de optimización. Se busca que las dosis sean lo más bajas posible para que sean lo suficiente para que la actividad pueda llevarse a cabo. Limitación de dosis. Toda actividad debe desarrollarse de forma que ninguna persona pueda recibir dosis de radiación por encima de los límites establecidos. Personal interno. Todo el personal no deberá permanecer en la sala de radiología, tan solo estará si el paciente necesita ayuda utilizando las medidas de protección de radiología. En radiología intervenista, el personal profesionalmente expuesto deberá llevar todas aquellas protecciones individuales que le permitan realizar su labor de forma segura. Protecciones radiológicas: lentes plomadas, guantes plomados, delantales plomados, cuello tiroideos, bimbos plomados, vidrios plomados, protectores de bismuto, blindaje, dosímetro personal, petos plomados. Todo el personal que pueda trabajar en las áreas de rayos X y quirófano deberá llevar de forma visible el dosímetro facilitado por la dirección del centro. El dosímetro es un dispositivo que permite estimar la dosis de radiación que recibe el personal. Mujer embarazada. El riesgo de daño al bebé depende de su edad gestional y de la cantidad de exposición a la radiación. Si la exposición a la radiación es muy alta, el bebé puede presentar malformación e incluso su muerte y la de su madre. Delimitación de las zonas dentro de las instalaciones radiactivas. Está zona vigilada, zona controlada, zona de permanencia limitada, zona de permanencia reglamentada y zona de acceso prohibido. Conclusión. La prevención radiológica es permitir el aprovechamiento de la radiación en todas sus formas conocidas, como un riesgo aceptable tanto para los individuos que la manejan como para la población en general y las generaciones futuras. Muchas gracias por su atención.